Bienvenides, bienvenides todos a este recreo, el último del mes de agosto, ya sintiendo la primavera que se acerca. Además, vamos a presentar algo de teatro, un acercamiento hacia las máscaras, algo de música, cine, así que con todo esto, mientras esperamos la primavera, arranca este recreo. El 24 de agosto, día del natalicio de Jorge Luis Borges, es además la conmemoración del Día del Lector o la Lectora. Durante esta semana, desde el 24, se han estado realizando conferencias virtuales, lecturas, proyecciones, suelta de poemas y un montón de actividades, todas virtuales, para acompañar esta celebración. Nosotros, desde este espacio, quisimos también hacer nuestro homenaje y elegimos el siguiente video. El mar, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Él es músico, productor, sobre todo amante de la música, además cineasta. Hizo la película Los cuadros al sol, película que se filmó en Macachín en el año 2012. En el 2015 fue estrenada en cines y recién este año ha llegado a las pantallas locales de la provincia. Además está presentando su último trabajo discográfico, que cuenta con la mayoría de los temas de su autoría. Así que sobre todo esto nos va a estar contando Arián Frank. Bueno, mi llegada a Buenos Aires fue después de un paso de 2 años por la ciudad de Córdoba, donde había empezado a estudiar comunicación. Quise continuar acá en la UBA, pero bueno, la verdad que quedó un poco trunca. Me ganó el deseo de comunicar desde otro espacio, desde la música y desde lo auditivo. Así que tomé la decisión a mitad de carrera de empezar a estudiar sonido, y con ello empecé a estudiar música. Así que empecé a estudiar una tecnicatura en sonido y empecé a estudiar en el conservatorio de la ciudad para entender un poco de música y ver si podía aplicar eso a lo que tenía ganas de hacer. Mis principios con el sonido estuvieron más vinculados al trabajo de cine, audiovisual, documental, y ahí empecé a trabajar bastante en postproducción y también sonido en rodaje. Y a medida que fui avanzando en eso, me fui copando con el tema de los programas y a conocer un poco del mundillo de la grabación. Y ahí empecé como a querer investigar y empecé a estudiar más y empecé a enfocarme mucho más en eso. Empecé grabando discos de amigos, y ahí me di cuenta que toda esa carga que traía de chico, de haber escuchado tanta música, de haber tenido una escucha quizá crítica y ver de dónde salían las cosas, investigar cómo hacían y demás, empezó a caer toda esa ficha, y empecé a intentar experimentar con esos discos que hacía. Hace 6 o 7 años que trabajo de esto de manera casi exclusiva, así que feliz de que les artistas puedan confiar en mi trabajo, en un criterio, porque también hay un soltar de la obra que me parece un acto de entrega de esa situación artística que me parece súper linda. Y bueno, se empieza a generar toda una intimidad con esos músicos, y eso a mí me nutre de una manera
enorme, porque eso es lo que a mí me termina generando un montón de herramientas. Cada proceso es un aprendizaje diferente, vincularme, no solo desde lo artístico, sino desde lo anímico. Bueno, para mí Los Cuadros al Sol es un tramo de mi vida, un proyecto de muchos años que lo viví con un amor increíble por el hecho de haber podido retratar un espacio que ocupó un periodo de mi propia vida, y también el hecho de vincularme con Macachín, con gente que había vivido en este lugar. Así que para mí fue un proyecto, y lo sigue siendo un proyecto muy, muy importante que me ocupó mucho tiempo hermoso, por suerte. El proceso comenzó de la película porque, bueno, empecé a mostrarles el espacio a gente que de pronto no lo conocía, amigos de mi vida de acá de Buenos Aires, y empecé a mostrarles el lugar y a contarle, y me di cuenta que me emocionaba ese espacio, esa situación, y también veía que el lugar empezaba como a perder un poco de su magia que tenía, que se empezaban a derrumbar los edificios, las casas, y tuve la necesidad de documentar eso, y ahí se generó algo para mí de las cosas más lindas de esta idea de retratar y de vincularme con ellos, que fue el hecho de estar con gente que me cruzaba constantemente durante mi infancia, y de pronto ahora estaban contándome sus historias desde una intimidad súper vinculada con lo que estaba pasando en ese momento, y fue hermoso, fue increíble cómo cada historia o cada persona tiene una historia tan fuerte detrás, y que tenían ganas de compartirlo y tenían ganas de expresar. Y fue súper lindo. La película la pudimos estrenar finalmente en 2015. Primero hicimos un estreno en la escuela de Macachín, montamos un cine con el apoyo de la municipalidad, tapamos las ventanas, hicimos como un cuarto oscuro en pleno verano, y para mí fue un momento mágico. Creo que hubo, no sé, 300, 400 personas, estaba lleno el salón de la escuela, y toda la gente que había participado, su familia, sus amigos. Así que fue un momento completamente emocionante para mí, para la gente que había participado, y la verdad que fue el cierre de ese proceso. Fue como la frutilla del postre. Bueno, Electroalmohadas es un proyecto solista, pero en realidad es un proyecto de un montón de gente que se va sumando. Hay un montón de gente con la que tuve el placer de trabajar, amigos de hace mucho tiempo, y es sobre todo música que quería hacer desde un lugar completamente lúdico. Hacía muchos años que estaba sin componer, completamente abocado a proyectos de otros artistas, y tuve la necesidad de empezar a experimentar un poco con otra música. Acá con mi amigo Ableton empezamos a hacernos amigos. Ableton es un programa de edición de música, de composición y de creación. Entonces empecé como a vincularme con este sistema de trabajo, y al principio quería hacer un disco de música electrónica vinculada a cosas más folclóricas, y después bueno, empezó a mutar, y bueno, se transformó en lo que quedó, gracias al enorme aporte de un montón de músicos que para mí son imprescindibles en este disco. Le empecé a sumar sobre todo desde lo rítmico, con la batería de Francisco López Aluncín y de Dalmiro Villanueva, que aportó como toda una magia tímbrica súper linda, y bueno, y Fran Lombardi que puso sus teclados y le dio como una estética bastante actual al mundo sonoro. Así que con la base de ellos armamos
montamos todo el disco y después fui invitando un montón de gente que en la modalidad que me interesaba era ir a grabar a los músicos a su propio espacio. Venía de un proceso de composición que derivó en este disco de Electroalmohadas, que en realidad fue grabado antes, si bien y lo terminé, en el proceso fue terminado en el inicio de la cuarentena. Y ese estar en carrera de composición y este nuevo método que empecé a adquirir trabajando a partir de loops y de sampleos y de un concepto de la concepción más electrónica de la música, no desde lo sonoro finalmente, pero sí desde la composición. Entonces venía como con ese embale y la verdad que seguí, y bueno, ahora estoy como con una cantidad de canciones como para empezar a trabajar. Así que en pleno proceso de preproducción ya empecé a hablar con algunos músicos que quiero que participen, invitando a más gente. Y después, bueno, viene la ansiedad, el lado B, que en mi caso es lo laboral, que yo estoy todo el tiempo vinculándome con gente y trabajando con gente cara a cara, grabando, confrontando ideas. Y de pronto la virtualidad es un poco más complejo eso. A veces es un poco más difícil de identificar lo emocional en ese ida y vuelta. Pero bueno, encontrándole la vuelta para poder hacerlo de una u otra manera. Pero bueno, desde lo artístico me vino bien, así que calculo que en 2 o 3 meses habrá más música nueva para seguir aportando a este concepto de almohadas vienen electroalmohadas, que creo que va a seguir por la senda de este último disco. Creo que quizá tiene tintes un poco más electrónicos desde lo sonoro, pero bueno, sigue con ese mantra. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por participar, te agradecemos que te hayas sumado a este recreo y te deseamos mucho éxito. Para el resto que nos están siguiendo, les decimos que este recreo continúa después del corte.